Nos vamos a ir a nuestra primera nota junto a la doctora Eve Casado, que es especialista en inmunología y alergias. Nos va a hablar sobre las alergias estacionales. En esta época del año son frecuentes las consultas por pacientes que vienen con resfríos que se prolongan en el tiempo y que, como ya han ido al farmacéutico, al vecino y les han recetado diferentes cosas y no han mejorado, concurren a la consulta para ver qué es lo que está pasando. Habitualmente un resfrío común dura 2 o 3 días, no más de eso. Cuando se prolonga de ese tiempo, algo está pasando y tenemos que determinar qué es lo que está pasando. Ese qué es puede ser una infección prolongada, una infección mal curada, puede ser una alergia. Por la época del año en la que estamos viviendo, lo más frecuente es que sea una alergia. Tenemos que un 30% aproximado de la población en el mundo tiene algún tipo de alergia y que se manifiesta más en primavera y en otoño. Entonces, por esta época del año, lo más frecuente es la alergia. Entonces, ver si realmente es una alergia y si es así, tratarla como tal. En caso de las alergias, las manifestaciones más comunes son el picor en los ojos, el picor en la nariz, los estornudos frecuentes, el picor en los oídos, sensación de zumbido, picor en la garganta, sensación de la garganta inflamada, y todo esto sin fiebre. Cuando aparece fiebre, ahí nos está marcando una infección, pero cuando es sin fiebre, lo más probable es que sea un proceso alérgico. Y aparte el paciente refiere que otros años también le ha pasado lo mismo para la misma época. Entonces eso también nos determina que sea un proceso alérgico. Entonces, ya cuando uno está encaminado hacia el diagnóstico, lo puede confirmar a través de, por un lado, la clínica, que es lo que refiere el paciente, que es el goteo nasal, el agüita permanente, que se gasta un rollo de cocina todos los días, que sale a la calle y empieza con picor de ojo, que empieza a estornudar. Puede también referir que ha tenido algún síntoma bronquial, como broncoespasmo, que se le cierra el pecho, que a la noche tose mucho, que se llegan a la cama y empiezan a toser. Eso puede estar manifestando o que los bronquios se están cerrando, que hay un broncoespasmo, o que hay una sinusitis alérgica también asociada, y eso está produciendo mucosidad que nos cae en la garganta, nos estimula el reflejo de la tos y nos genera esos síntomas nocturnos. En esta época del año, lo principal que nos causa alergia son los pólenes. Entonces es importante decirle al paciente que, aparte de tener precauciones en la vida diaria, como por ejemplo tratar de no salir cuando corre viento, cuando hay mucho viento, o tratar de no salir a correr o hacer ejercicio al parque si uno sabe que es alérgico, porque es donde más cantidad de pólenes podemos encontrar, ¿sí? El polen de los árboles, el polen del pasto que empieza a salir, el polen de las malezas, es lo que más se produce en esta época, ¿sí? Entonces, tratar de evitar el contacto es lo primero, ¿sí? Si no podemos evitarlo porque tenemos que salir, porque tenemos que trabajar, porque tienen que ir a la escuela, en ese caso, tratar de hacer las tareas entre las 10 de la mañana y las 18 horas aproximadamente, porque habitualmente la mayor producción de polen se produce en la mañana hasta las 10 de la mañana y después de las 18 en la tarde, ¿sí? Entonces, tratar de hacer las actividades dentro de ese rango horario, y en lugares donde no haya tanta arboleda. Bueno, la mayoría de la gente va al farmacéutico y le pregunta qué puede tomar para la tos, qué puede tomar para la rinitis, qué puede tomar porque se le cierra el pecho. Y lo que le da el farmacéutico es algo habitualmente para tapar el síntoma, pero no para solucionar el problema. O sea, lo saca del momento, pero no es algo que le solucione el problema. Entonces, es habitual que los pacientes que se les cierra el pecho usen el salbutamol como medida de rescate,
pero tenemos que saber que eso es un medicamento que lo que hace es abrir el bronquio en el momento, pero no saca el grado de inflamación que hay en ese bronquio. Entonces tenemos que asociarlo con otro tipo de preventivo que lo que haga es sacar la inflamación para que no se produzca el broncoespasmo, ¿sí? Otra cosa frecuente que utilizan los pacientes son los corticoides de depósito. Dicen, ay, me puse una inyección, me duró toda la primavera, el pasé bárbaro. El problema es cuando lo van haciendo todos los años en forma reiterada, el corticoide con el tiempo va generando sus efectos secundarios, ¿sí? Entonces el corticoide es para un caso extremo, para un caso de vida o muerte, pero no como un preventivo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta por todos los efectos secundarios que puede tener, ¿sí? Y otra cosa que hacen habitualmente es comprar los antihistamínicos de venta libre, que habitualmente son de primera generación o de segunda generación, como la difenidramina o la loratadina, que habitualmente los pacientes compran, que sí le solucionan el problema parcialmente, pero también tienen efectos secundarios importantes, que son el sueño, alteración en el sueño fundamentalmente, y tenemos que son pacientes que siguen su vida normal, o sea, no es que se toman la loratadina y se van a dormir, no, habitualmente se la toman antes de ir a trabajar, antes de ir a la escuela, y eso disminuye la concentración y es una causa frecuente en este momento de accidentes porque disminuye los reflejos. Entonces es importante saber eso porque es lo que habitualmente los pacientes hacen. Es importante no automedicarse, utilizar medicamentos que por ahí son un poquito más caros, pero que no traen tantos efectos secundarios y que nos solucionan el problema y no nos tapan el síntoma. Hay dos formas de protegerse. Una forma es determinando con anterioridad al cuadro qué tipo de alergia tienen, no venir en el momento de la alergia porque en ese momento no se pueden hacer las pruebitas y todo eso, sino una vez pasada la temporada o antes de la temporada, bueno, hacer las pruebas, ver a qué es alérgico y ver si existe la posibilidad de hacer algún tipo de inmunoterapia, que son las famosas vacunas que se colocan subcutáneas durante un tiempo prolongado y lo que va haciendo en el cuerpo es una tolerancia a lo que le genera alergia. Lo que se dan es dosis cada vez más concentradas de un alergeno al cual el paciente es alérgico y de esa forma el cuerpo va generando una tolerancia. Entonces cuando se enfrenta a ese alergeno no produce la reacción, ¿sí? Es como que el cuerpo ya está acostumbrado a eso, ¿sí? Esa es una forma. Y la otra forma es empezar con medicación previo a la primavera, en agosto, por ahí, ya empezar a prevenir con medicación para que el cuerpo no reaccione exageradamente en la época de la alergia, ¿sí? Entonces, en agosto empezar con algún tipo de antihistamínico o antileucotrieno, que lo que va a hacer es que no tengamos una reacción exagerada frente a los estímulos que nos está proveyendo el medio ambiente.